otra mejilla es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la... Buenas tardes amigos, en este momento vamos a hacer este video con relación a lo que tiene que ver con los niños índigos, con lo que tiene que ver con unos conceptos que están surgiendo que no tiene que ver nada con el espiritismo. Para establecer claro los puntos, vamos a hablar primero quién creó el concepto de niños añil o niños índigos. Eso es un concepto creado en Estados Unidos, pero adaptado en Brasil a los espiritistas de Brasil, que lo han establecido como algo necesario o parte del espiritismo. Vamos a explicarlo, quién dice eso y por qué lo dice, y ver qué explicación tenemos a raíz de lo que dicen los libros codificados. Cuando hablamos de Kryon, es K-R-Y-O-N, es un escrito, un conocimiento que viene por el señor Lee Carroll. Lee Carroll, un americano, este es el nombre, Lee Carroll, donde habla de niños índigos. Entonces, ¿quién es Kryon? Es un enviado por un grupo de maestros extrafísicos que conocemos como la hermandad. Este concepto surge en Estados Unidos en 1989 para tratar de demostrar, para tratar de presentar una idea llamada sobre una situación de que hay niños que nacen con unas condiciones y unas aptitudes un poquito diferentes a lo normal, y que se pretende explicar de esta manera. Este señor que trae esta idea, señor Lee Carroll, en 1989, dijeron lo siguiente: que Kryon y su grupo llegaron a la Tierra en 1989 para la convergencia armónica, cuando se realizó una medición de la energía y del potencial futuro de la humanidad. Como los resultados fueron positivos, el grupo de Kryon vino a modificar la rejilla magnética del planeta para apoyarnos a los humanos en nuestro camino hacia la iluminación. Todo esto no hay evidencia de que eso haya ocurrido, no hay explicación espiritual sobre eso, no tiene que ver nada con lo que el espiritismo enseña. Bueno, desde ese punto de vista, pues yo quiero estar claro de que el espiritismo no enseña esto, y voy a explicar por qué, porque va en contra de los principios y los fundamentos del espiritismo. Pero ¿qué pasa? Pero la falsa del niño añil o el niño índigo, estamos hablando del aura de ciertos niños que nacen, que tienen unas características, unas inteligencias un poquito más que lo normal, unos comportamientos un poquito agresivos, un poquito en cierta manera hasta irrespetuosos, que cuando empiezan a demostrar ese comportamiento, inmediatamente, pues ya en Estados Unidos, por ejemplo, se consideran que son niños con problemas, y específicamente con el déficit de atención. Esta farsa del niño añil no fue creado por Divaldo Franco,
o por Joana de Angelis, sino uno que uno que piensa que no resiste ver gente triste. Los últimos años, el señor Libaldo Franco ha estado predicando sobre la felicidad. Eso es muy notorio en cada una de sus conferencias. La gente sale riéndose. Perfecto, aquí no ha pasado nada. Pero debemos poner atención qué hay detrás de todo esto. El mito es extranjero, o sea que eso no fue creado por Libaldo Franco, ni por Joana Angelis, ni fue en Brasil, ni nada, sino que eso viene de Estados Unidos. Y no fue dado a conocer por contexto espiritualista. No tiene que ver nada con espiritualismo ni el espiritismo. Hemos mencionado que cuando hacemos algunas traducciones de Brasil, la computadora o el sistema de traductor, utiliza, al tratar de traducir la palabra espiritismo, lo considera como espiritualismo, que no es lo mismo. Hay una diferencia entre espiritualismo y espiritismo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se habla de espiritismo, se habla de aquellos de nosotros, por ejemplo, que creemos en los libros codificados, estos libros que están aquí, que consideramos que la información que está aquí nos lleva a entender que existen espíritus, que hay manifestaciones de los espíritus y que nos podemos comunicar con ellos. Eso es espiritismo. Cuando estamos hablando de que no media esa situación, sino que es algo contrario solamente al materialismo, eso se le llama espiritualismo. Lo que hemos visto que está ocurriendo en Brasil, de aquellos que dicen que son espiritistas, que predican que el espiritismo es una religión que no aparece avalado en los libros codificados, nos llevan a pensar que es espiritismo, pero no es espiritismo. Entonces, eso pique se extiende, tiene unas connotaciones mucho más profundas en términos doctrinarios que debemos entonces, los que estamos estudiando los libros codificados, darnos cuenta de que es una cosa y que es la otra. Ok, teniendo eso en claro, la Federación Espírita de Brasil, ni Libaldo Franco, ni Joana Angelis, pueden decir, primero, que ese concepto es de ellos, pero ellos lo utilizan mucho en las presentaciones. Esa iniciativa de utilizar este recurso de lo que son los niños añil, de color añil en su aura. Tú quieres saber lo que es el aura, ¿verdad? El aura, estamos hablando de cuando tú miras mi video, tú me estás mirando a mí en este video, ¿verdad? Si tú quieres saber cómo es el aura de Frank, tú miras aquí encima, en el contraste con la parte blanca de atrás, en la pared. Te quedas mirando ahí por, digamos, unos 30 segundos. Y vas a notar que mi aura sobresale. Pero no te sorprenda que veas el aura clara. Porque cuando uno hace el bien, el aura que supuestamente puede identificar ese comportamiento sale clara. Pero nosotros no estamos en ese tipo de adivinaciones. Porque todo el mundo debe tener una aura lo más claro posible. Entonces, el problema viene cuando las personas empiezan a ver de colores. Y hay personas que se ponen a mirar el aura, ¿no? Tiene un color verde. Yo he hecho estudios sobre esto profundo y me he encontrado que todos aquellos que hablan de que el aura tiene un significado, que específicamente es un significado adivinatorio, cuando estamos hablando de colores, hasta mismos espiritistas, yo tengo espiritistas que tuve que corregirlo, porque estaban diciendo a las personas que lo llamaran, que ellos veían el aura y que el aura le podían decir que tenían. Eso es adivinatorio por completo, no tiene que ver nada con el espiritismo. Entonces, cuando yo me puse, por ejemplo, cogí el color verde y busqué todas las personas que se dedican a leer el aura y en lo que publicaban. Y ellos tienen ya establecido en sus sitios de internet los colores y lo que significan. Ninguno de ellos cuadró. Más de 5 o 6 de diferentes áreas, diferentes lugares. Me encontré con vamos a ver qué dice fulano del verde y del verde y en ninguno cuadro. Es decir, esto es un proceso adivinatorio no probado, una pseudociencia, no tiene comprobante científico, y lo que hace es que vienen a confundir a las personas. Los que llegan al espiritismo nuevo, queremos que ustedes aprendan a no venir a creer por todo lo que le digan. Pero porque Frank Montaner tiene no usamos esa palabra, tiene una psicografía, verificar si esa psicografía que Frank Montaner tiene corresponde a lo que dijeron los espíritus, porque tiene que ser de acuerdo, sin contradicciones a lo que dijeron los espíritus, para que pueda considerarse nosotros los espiritistas como algo creíble. Pero ¿qué ocurre? La mayoría de la psicografía, los libros psicografiados de Chico Xavier, los libros de Manuel, todo ese tipo de espíritus mentores, no tienen que ver con la codificación. Se van a la parte material.
a la parte de la felicidad ahora. Entonces, ahí pues tenemos que poner la atención de qué pretenden esos espíritus para darnos a demostrar a nosotros de lo que es una psicografía. Ahora, le enseñamos, Laura y yo, a cada uno de ustedes que están viendo esta programación, este video, de que nosotros no nos basamos ni en colores de Laura, ni nos basamos en psicografías de espíritus que no cuadran con lo que la codificación dice. De hecho, el espíritu el espíritu de la verdad le dijo a Kardec de que un espíritu realmente superior, ahí en 301 del libro de los medios, no puede contradecirse. Entonces, en el momento que tú tienes una situación donde hay un espíritu que dice una situación en contra de lo que el espiritismo enseña, entonces ahí tú te das cuenta, pero eso no es espiritismo. Y hay que poner la atención a ese espíritu que se está equivocando. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a trabajar con ustedes para que ustedes me lean los libros. Porque si tú te lees los libros, tú sabes la diferencia. Ah, no, porque tenía que ser así. Si no fue así, pues quiere decir que algo está malo en el asunto. Porque los libros codificados están debidamente certificados, validados por el método Kardec, dicho por los espíritus, que viene como consecuencia de que es palabra de Dios, y están escritos desde hace 158 años, con el propósito de dejarnos saber a nosotros qué dice el mundo espiritual de cada uno de estos temas. Entonces, en ese sentido, no se sorprenda usted que estemos en todo momento retando a todos aquellos que dicen esto es espiritismo, esto es la nueva espiritualidad, porque si no cuadra con los libros codificados, no es espiritismo. Nos conformamos con eso. No hay una nueva espiritualidad. Esos libros que son los 5 que se presentaron, además de lo que son los libros, las revistas espíritas y otros libros que Kardec hizo o escribió, por ejemplo, obras póstumas, el espiritismo, ¿qué es el espiritismo? El otro que se llama El espiritismo en su más simple expresión. Esos libros constituyen lo que nosotros entendemos que eso es palabra de Dios primero y constituyen los pilares del espiritismo. Ninguno se contradice uno entre otros. Los 5 libros codificados es la base. Y todo lo que Kardec escribió alrededor, que son las ayudas adicionales, tienen que ser eco de lo que aquí se dice. Si en algún momento dice algo diferente a lo que aquí dice, ese contenido que no es certificado, que no es validado por el método Kardec, por los espíritus. ¿Y qué es el método Kardec? Sencillamente, Kardec en diferentes lugares, allá en Francia, en diferentes centros, se organizaron espíritus, mediums reconocidos por su entereza moral y por su interés en el espiritismo, y a ellos se les fueron sometidos unas preguntas para que lo presentaran a los espíritus a cierta hora, en el mismo, o sea, en esa área, sin que tuvieran comunicación unos con otros. Entonces preguntaban, ¿el alma es inmortal? El espíritu tenía que contestar que era inmortal y daba la explicación. Toda la explicación que se fue dando, se fue recopilando, eso se llama la codificación espírita. Todo lo que aparezca en los libros codificados, nosotros lo consideramos que es parte del espiritismo, que es lo que nosotros enseñamos. Ahora, cuando vienen conceptos como este que vamos a presentar hoy, que es los niños añiles, o de un color de un aura diferente, que es un color como un color fucsia, no es fucsia es la palabra, ese es un color añil, le llaman, añil. Índigo. Han querido hoy día ciertas personalidades inducir de que eso es como una forma de entender que son espíritus que están encarnando con un nivel espiritual más alto. Entonces los separan y las clasifican. El espiritismo no habla de clasificaciones, de separación. Ahí en 842 del libro de los espíritus dice que no se pueden haber ningún tipo de marcación porque eso se establecería como falso y pernicioso. Ok, vamos a la información que estamos dando, que entendemos que hay una intención en los espiritistas de Brasil, espiritualistas de Brasil, en unir lo que se llama el concepto de Ramatis, que es un espíritu y que entendemos que es promulgado o inducido o presentado o promocionado por el señor Divaldo Franco, que tiene unas condiciones que no tienen que ver con el espiritismo. Nos sorprende que Divaldo Franco esté promoviendo a Ramatis desde el año 1954, indicando que Ramatis tiene y dice y establece y fortalece lo que tiene que ver con el espiritismo, cuando en realidad todo lo que presentó Ramatis es en contra del espiritismo. Para aquellos que desconocen, Ramatis es un espíritu que él, o sea, Divaldo Franco, creó para una distorsión de la corriente de las doctrinas, insertándolas en las religiones orientales engañosas, con engañosas ideas, como por ejemplo en la China y en la India, y la mezcla con la astrología
y con otros dogmas ocultos. Eso no tiene que ver nada con el espiritismo. Ni creemos en dogmas, ni creemos en la astrología, ni tenemos que ver nada con prácticas engañosas de orientales. Pero este espíritu aparece como que nació allá en la India. Nada de eso hay evidencia de que haya sido así. Pero nosotros nos circunscribimos a ver el mensaje que tiene ese espíritu llamado Ramatis, que inicialmente fue presentado por el señor Ercílio Maes de Brasil, y que junto a Divaldo Franco lo presentaron al mundo y ahora mismo se presenta como que es un espíritu realmente de mucha altura espiritual. Pero eso ya lo discutimos en videos anteriores. Sugiero que vayan a Ramatis, soy espírita, y van a verificar el tema y los videos que yo he hecho sobre eso. Pero surge de momento en la escena mundial el mito de los niños índigos, que surgió de las ideas presentadas por la pareja estadounidense llamado el varón, el marido, Lee Carroll, Carroll C de Carlos, A-R-R-O-L-L, y Jan Tober, la esposa. Luego sistematizado por una persona llamada Nancy Ann Tate, que es una parapsicóloga. O sea, unen aquí la parapsicología, que no tiene que ver nada con el espiritismo, con este concepto que se llama niños índigos. La palabra índigo es el color añil. Es como si esos niños tú le miraras el aura y vas a ver por encima del aura un color diferente, tipo añil. Hay muchas situaciones donde los espiritistas mismos están dándole mucho lugar a lo que es el aura. Y eso del aura es adivinatorio. No tiene que ver nada con el espiritismo. Es decirte el futuro. Es un adivinador. Pero se ha desarrollado a tal punto que lo ven ahora como algo normal de que le puedan decir a una persona por el color del aura que tiene, las enfermedades que tiene o las condiciones que tiene en su vida. Eso ya lo he demostrado, yo tengo artículos sobre eso, he verificado de que diferentes fuentes con un color no cuadran nunca. Quiere decir que eso es completamente adivinatorio. Pero el niño añil o los niños índigos aparecen de momento de la escena en 1989. Que este señor Carroll dijo que había recibido el mensaje de una entidad alienígena llamada Cryon, que sería una máxima evolución y que habría anunciado la venida de mensajeros para la humanidad terrestre. Se crea esa idea, escribe unos libros, llamó la atención mundial y todo el mundo empezó a pensar, wow, esos niños entonces que vienen así, que tienen esa aura diferente, tienen una razón de ser. Y entonces viene a aparecer Cryon, un supuestamente espíritu o una entidad de otra galaxia a dar instrucciones sobre eso. A partir de ese momento, Carroll y su esposa, entonces esposa, la cantante de N, esto es un grupo musical, creó un culto y el grupo se llamó el Grupo de Iluminación Cryon. Además de lanzar muchos libros que se convirtieron en éxito editorial, asegurando la fama y la fortuna por la entonces pareja. En paralelo, Nancy había sistematizado el mito del niño índigo. Quiere decir que esta señora, su esposa, utilizó esta información que supuestamente habían recibido de parte de un espíritu o una entidad espiritual llamada Cryon. Y se creó lo que se llama niño índigo. Estos niños serían muy inteligentes y habrían venido de una civilización en plena evolución, de una estrella, de una galaxia llamada Alcione, considerada la civilización más avanzada de la totalidad del universo. Imagino que los que consideran eso son los metafísicos, que nunca han podido probar nada de lo que dicen, pero hay que creérselo. Pero ellos dicen que los niños índigos sería una personalidad con sensibilidad ágil y aguda, pero extrañamente que sufren de un déficit de atención y son muy rebeldes. Estos niños tienen esa personalidad porque son niños que vienen con muchas inquietudes, se acuerdan del pasado, muchos de ellos, y tienen mucho que decir que los niños normales normalmente no hacen, pero los clasifican, los catalogan como si fueran un niño especial, un niño índigo. Supuestamente ellos dicen que esos niños tienen una aura diferente. Yo le estaba diciendo que ustedes miran aquí encima de mí y se quedan mirando por 30 segundos y pueden ver mi aura, la de Frank. Hay compañías y negocios y personas que se dedican a esto que compran máquinas que hacen análisis del aura
y te dan color y te dan predicciones, ese tipo de cosas. Los espiritistas no tenemos que envolvernos en eso, porque nosotros no somos adivinos. Y claramente definido en el libro de los espíritus, en el ítem 868, que el conocer el porvenir o el futuro son secretos de Dios. No tenemos autorización de hacerlo. Y aquellos que se aventuran a decirles porque son espíritus inferiores e impuros, que no tienen con el permiso de Dios, a decirle cosas a las personas para crearle una expectativa de un futuro, de algo que va a ocurrir. Posiblemente puede ocurrir, puede ocurrir que no ocurra. Pero vamos, esa es la situación. Sería, los niños índigos sería una personalidad con sensibilidad ágil y aguda, pero extrañamente que sufren de un déficit de atención y son muy rebeldes. Entonces, los niños de cristal sería, según este punto de vista, los niños todavía más evolucionados, siendo el niño índigo purificado de sus vicios y defectos, por lo que es guía de la evolución espiritual de la humanidad terrestre. Imagínense de qué connotación estamos hablando, de que estos niños vienen a decidir el futuro de la humanidad, la evolución espiritual, por completamente fuera de lo que el espiritismo enseña. Y entonces nosotros hablamos de en ese punto de vista para abrir los ojos de que nosotros no trabajamos con nada que sea adivinatorio. Pero aunque es una tesis muy atractiva, carece de pruebas científicas, no hay nadie que lo pueda probar. Como se ha dicho, la doctora Miriam Ribeiro de Faria Silveira, presidente del Departamento de Salud de la Sociedad Mental de la Ciencia Pediátrica en Brasil, dijo lo siguiente: debido a que es un tema controvertido fuera del área médico o médica científica, no es del dominio de varios miembros de la organización que llevó a cabo una encuesta en varios sitios web e incluso en PubMed, otro sitio que es dedicado a buscar información sobre cosas como esta, y no encontraron ninguna evidencia científica o estudios validados para confirmar la existencia de los niños con el nombre índigo y o cristal. Okay. Lo que observamos las encuestas en internet o en Google es que existe la creencia por parte de grupos esotéricos y algunos grupos de espiritualistas o de espiritistas o espiritistas que los niños con características especiales nacerían en nuestro planeta con el fin de provocar un cambio de paradigma en la Tierra. O sea, serían diferentes espíritus con alta capacidad y calidad humana que eligieron reencarnar en muchos países del mundo, en las diferentes clases sociales, y que debido a su comportamiento obtendría en el largo plazo convertir a la Tierra en un planeta mejor. Señalan que este fenómeno ha estado ocurriendo desde la década de 1980, en el caso de los niños índigos, y desde el año 2000 con el caso de los niños cristal. En lo que respecta al comportamiento, ocurriendo desde la década de los 80 en el caso de los índigos y del año 2000, eso es una diferencia que se establece lo siguiente: los niños, en lo que respecta al comportamiento descrito de estos niños, vemos que el panorama es muy similar a la observada en los casos de trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, o el llamado TDAH, que tienen criterios escritos y específicos que hacen un diagnóstico correcto. Debemos evitar la banalización de este diagnóstico TDAH, así como la medicación excesiva, tanto observado últimamente en Brasil. Ok, ¿qué diferencia hay entre los niños índigos y los niños cristal? Los niños índigos son aquellos que ya están definidos con estas características, y los niños cristal son un poquito más avanzados que los índigos, para hacer una diferencia. Entonces, de pediatría de Sao Paulo, en Brasil, que representa a la comunidad médica dirigida a los niños y adolescentes de Sao Paulo, para desarrollar la actividad científica y respetar las distintas formas de expresiones religiosas, se debe esperar a la finalización de los estudios científicos que demuestran que estos hechos y la evidencia científica le dio la bienvenida antes de que estas posiciones de tales creencias surgieran. A pesar de las señales de receptividad al tema, los médicos expresan su escepticismo, o sea, su incredulidad, ya que la pantalla de carácter místico sí, es una pantalla de un carácter místico simple. Incluso
bajo la excusa de que es científica, atribuido al espiritualismo de Brasil, que se hizo popular a través de las palestras o de las enseñanzas o de las disertaciones del señor Divaldo Franco. O sea, no garantiza la pertinencia científica necesaria para que sea legítima. Aparte, además, o sea, es bien importante esto, ¿sabes? Que no garantiza la pertinencia científica necesaria para que sea legítima porque Divaldo Franco la esté predicando. Porque no hay ninguna razón científica que justifique el comportamiento de estos niños. Aparte, además, la cuestión de los niños índigos cae en la misma trampa de las mujeres alfa o las mujeres especiales, dotadas de gran inteligencia y sensibilidad, y que apela a un grupo social de personas o mujeres que pueden considerarse que del modo que ellos ven la vida, o que de la manera que ellas se tienen en la vida lo que están viviendo, las pueden considerarse como si fueran mujeres especiales, mujeres alfa, o sea, que se establece inmediatamente un grupo social separado de los demás y solamente utilizando de base la inteligencia y la sensibilidad. Y se convierte de una forma sutil de una discriminación social, o sea, una separación de la gente, o sea, de la gente especial de la otra, la creación de un pueblo de élite predestinada en detrimento de los demás. Son niños índigos que pueden clasificarse como que son predestinados a venir con ese tipo de conocimiento en deprimento o en ventaja hacia los que ya están en la sociedad. Eso se llama establecer demarcaciones, separación. El espiritismo claramente lo dice en el ítem 2842 del libro de los espíritus, que establece que no debe haber demarcaciones. Lo voy a leer. Que eso ya está establecido en el espiritismo como una forma de separación que lo convertiría entonces en falso y pernicioso. Yo estoy hablando desde el punto de vista de lo que es el espiritismo. Estamos defendiendo nuestra posición del espiritismo versus aquellas ideas que están surgiendo que no se pueden probar, que sean científicas y que hacen establecen unas demarcaciones entre los seres humanos. ¿Qué dice la codificación con relación a eso? Específicamente en el ítem 842 del libro de los espíritus. Precisamente eso está antes de lo que se llama de lo que se llama la libertad de pensamiento o el libre albedrío. 842 dice, pregunta a Kardec, le dice, dado que todas las doctrinas, le pregunta a los espíritus, dado que todas las doctrinas abrigan la pretensión de ser la única expresión de la verdad, todo el mundo dice, nosotros tenemos la verdad, somos los únicos, somos los escogidos. Pregunta Kardec, ¿mediante qué señales podemos reconocer a aquella que tiene derecho a presentarse como tal? Es decir, que es la escogida por Dios, que son los especiales y que hay una separación. El Espíritu dice, será, la doctrina que diga eso será la que haga más hombres de bien y menos hipócritas. Es decir, hombres que lleven a la práctica de la ley de amor y caridad en su mayor pureza y en su aplicación más amplia. O sea, que los hombres que practiquen la caridad en amor, como decía Jesús, son aquellos que pueden ser clasificados como la doctrina perfecta o la doctrina más correcta. Pero cuando tú tienes demarcaciones, cuando tú haces separación, eso no es lo que hace que un hombre tenga caridad con amor. Entonces, y caridad en amor, ¿verdad? Y en la pureza, en la aplicación más amplia. Mediante esa señal reconoceréis que una doctrina es buena, pues toda doctrina cuya consecuencia sea sembrar la discordia, la desunión, al tú hacer una separación, los niños índigos son separados a los niños normales, o las mujeres alfa o especiales son separadas de las mujeres normales, tú estableces ahí
lo que se llama la desunión, que siembra la desunión y establece una demarcación entre los hijos de Dios. Y esta solo puede ser falsa y perniciosa. Pues ya esa doctrina, que aunque diga que usa la moral en amor, aunque diga, pero que separe a los seres humanos, establezca unas demarcaciones, en ese momento se puede considerar por el espiritismo como falsa y perniciosa. Para evitar eso, el espiritismo no enseña separación. Aquellas personas que vienen a decir que el espiritismo es cristiano y se olvidaron de que hay personas que no necesariamente quieren pensar en el espiritismo como cristiano, sino que quieren tener la libertad de decidir por ellos mismos y no estar en este tipo de consideración porque pueden considerar que eso es religioso. Pues esas personas se quedan fuera del concepto que debe prevalecer en la doctrina espírita, en la filosofía espírita. Por lo tanto, la demarcación y la separación no es parte del espiritismo. Cuando se establecen demarcaciones, separaciones con mujeres alfa especiales o con niños índigos o de cristal, eso es una separación. ¿Y por qué Divaldo Franco predica eso? Porque establece que eso es correcto y que eso es parte de la nueva espiritualidad o de la nueva regeneración de la humanidad. Eso no está en la codificación. Entonces, sutilmente han estado estableciendo condiciones en el espiritismo de separación, que no está avalado por los espíritus, que no está avalado por la ciencia, porque no se ha podido probar que esos niños sean de los especiales que supuestamente dicen que sean porque tienen un aura diferente. Pero eso no es espiritismo. Nadie esté en esta buscándole 5 patas al gato, porque lo que estamos hablando es algo serio, firme y claramente definido en los libros codificados. O sea, esto se convierte en una sutil discriminación social o una separación de la gente especial de la otra, la creación de un pueblo de élite predestinada en detrimento de los demás. El tema se ha vuelto muy confuso, Por cierto, ya que niños índigos evolucionados pueden sufrir lapsos de atención y son muy inquietos y temperamentales. En un momento dado, sus predicadores, o los que promulgan esta idea, no son capaces de decir si están moralmente evolucionados o no. O sea, vamos a ver si dentro de ese supuesto diferenciación entre esos niños y los demás hay algún acto o alguna forma de definirlo en términos morales. Porque de la única manera que tú puedes decir que hay una separación entre los espíritus es por la separación, que es lo que predica el espiritismo, la separación por el nivel moral que se adquiere como consecuencia de hacer el bien. Entonces sí, ahí puede haber una separación, pero es en términos espirituales y en términos morales. De lo contrario, también los predicadores no definen qué realmente son los niños índigos. Se dice que son aquellos que utilizan internet desde los 4 años de edad o menos y se encuentran entre los bloggers que iluminan o son capaces de desordenar los medios sociales, que escriben, establecen criterios, establecen posiciones y esas posiciones que ellos establecen pueden ocasionar desordenar los medios sociales. Estas son las personas que están súper informadas, a los que se puede conocer como el mejor proceso de definirlo. Ahora, ¿qué ejemplo podemos dar en el día de hoy con relación a los niños índigos? Un ejemplo muy conocido en el mundo entero, diría yo, que es el caso de Matías Estefano, de Argentina. Este muchacho surgió como en el año 2010-2011. El día de hoy tiene 27 años. Quiere decir que él, cuando tenía 17 años, perdón, estamos ahora a unos 5 años, va a cumplirse 6. A los 21 años, él salió al público y empezó a decir que él tenía una misión de enseñar su pasado. Y él iba por conferencias a través del mundo y todo el mundo hablaba de Matías Estefano y lo presentaban como el niño índigo que venía con una información del pasado al mundo y todo el mundo preguntándole y hacían las conferencias para que él dijera que él había vivido en el pasado. Y de una manera muy magistral, diría yo, esas conferencias que tú las ves, te habla
de cosas del pasado que podría decirse que nadie puede tener una conciencia de que eso haya existido a menos que no lo hubiese vivido. Muy posiblemente, para poner el margen de la duda, él pudo haber vivido eso. Pero nos trae a nosotros a enseñar a la humanidad el pasado. ¿Qué ocurre? El espiritismo establece claramente que está vedado para la humanidad el conocimiento del pasado. Entonces, cuando tenemos Divaldo Franco hablando sobre los niños índigos, se olvidan de que estos niños que vienen con esa información del pasado, hay que educarlos. Porque yo he tenido aquí en mi programa niños que han venido con esa información y nosotros los atendemos, los escudriñamos, los educamos, les ponemos los videos y ese tipo de cosas y ayudamos a los padres. ¿Ya? Pero los vamos educando de que llega un momento, de hecho, cuando llega el momento en que esos muchachos siguen creciendo, a los 5 o 6 años dicen eso, pero después de 17, 8, 9 se les va olvidando esa parte. Lo mismo que pasó con Matías Estefano, que llegó un momento, después de los 14 años, que se empezó a olvidar del pasado. Él mismo lo dice en este video. O sea, pero él dice que inicialmente él venía para decirle al mundo el pasado, a todo el mundo. El espiritismo no enseña eso. Entonces, a partir de la edad de 14 años, comenzó a recibir mensajes del futuro y que fue informado del futuro mediante canalizaciones por seres del medio, lo describe él, o del universo. Dice que tenía recuerdos del futuro, recuerdos del futuro y del pasado se intercalaban, dando paso a recordar al futuro. O sea, recuerdos y el futuro se intercalan, dando paso a recordar el futuro, no el pasado. Se empieza a borrar de su mente la parte del pasado. Entonces, él decía inicialmente que él venía a enseñar a la humanidad del pasado. Y ahora aparece de momento como un adivino, como un brujo podría ser, ¿verdad? Que hablan del futuro. El espiritismo tampoco habla del futuro. Ahí tiene 868 y el Aiten 300 del libro de los medios y el 868 del libro de los espíritus dice que no podemos saber del futuro. Pero entonces estos muchachos, ¿por qué surgen y vienen con esa ínfulas de que tienen esa información para la humanidad? ¿Qué debemos hacer nosotros los espiritistas? Evaluar eso. Porque cuando empezó Matías Estefano a hablar sus barbaridades y sus cosas, mucha gente no identificaba de cómo eso podía ser con relación combinado con el espiritismo. Yo tengo una amiga que se llama Paloma, ella es de Costa Rica, ella publica videos de música y se hizo muy amiga mía viendo mis videos. Y un día yo vi que ella estaba en una disertación, en una discusión, un foro, y le dijo a ese muchacho, hasta con malas palabras, usted no puede probar lo que está diciendo. No tiene idea de lo que usted está diciendo, usted no sabe lo que está diciendo y no puede probar nada de lo que está diciendo. No le pudieron contestar. Y yo la llamé y yo le dije, Paloma, fuiste bien valiente haciendo eso. Sí, es verdad, Fran, porque pues, en cierta manera me comparo a mí, porque el mensaje que tú traes del espiritismo a mí me gusta. Porque tú tienes de dónde sale, tú tienes unos libros, tú tienes una información que es creíble, más tienes el mensaje de Jesús, que yo amo a Jesús. Pues entonces eso me hace más lógica, pero este señor es un bambarán y los que lo siguen igual, porque ellos no tienen sustancia de lo que están diciendo, no lo pueden definir. Entonces, este señor también dice que después que los recuerdos y el futuro se intercalaron, pasó a recordar el futuro y empezó a dar canalizaciones de lo que iba a pasar y unir una cosa con la otra. Entonces venía a dar el futuro. También yo me acuerdo que él fue por todo el área de Latinoamérica, por la América Central, por América, y empezó a hacer una serie de grupos de canalización que hacían rituales. En los montes altos levantaban la mano para supuestamente cambiar la trascendencia de la evolución del planeta. Todo eso se quedó en unos videos que se dieron. Ya casi nadie habla sobre eso. O sea, que eso no tenía relevancia para la humanidad. También él viene hablando de una hiperbórea, una civilización antes de la cual él viene y que viene de mucho tiempo atrás, de antes de él venir a la Tierra, encarnar en la Tierra, y que pretende integrar los conocimientos de otras galaxias con la nuestra. Buscaban trascender a través de la evolución conjunta. O sea, estos seres extraterrestres que vienen muy evolucionados desde hace miles y millones de años, a ellos no les importa si existe Dios o no. A ellos lo que les importa es decir que ellos han tenido el control de que la raza humana se haya desarrollado y que pudieron lograr obtener
el acuerdo entre ellos mismos de diferentes, porque según él son diferentes galaxias, diferentes mundos que se unieron para decidir por el planeta Tierra. Eso no está escrito en ningún lado. No hay evidencia que eso haya sido así. No hay evidencia de que ellos hayan tenido esa reunión ni nada. Pero termina diciendo que lo que prevaleció fue Atlántida, la civilización de Atlántida. Cuando eso existió, reunía todas las características para la raza humana. Pero ¿qué pasó con Atlántida? En términos generales, eso se desapareció. Eso no existe. Eso está en la mente de aquellos que se meten allí como buzos y buscan una información, ven unas estatuas y dicen que eso es Atlántida. Pero eso no dejó ningún rastro en la humanidad. Pero él viene a decir que esos entes espirituales, si lo quiere decir, que vinieron a decidir por el planeta Tierra. ¿Y dónde está en ese proceso evolutivo? ¿Dónde está el libre albedrío de los que vivimos en la Tierra? De los que tenemos el derecho a decidir por nuestras vidas, sin estar influenciados por este tipo de información de hace miles y millones de años. Nadie puede decir eso, nadie lo puede probar. Y él viene y lo dice con esa desfachatez, entonces tú tienes que aceptarlo como que eso es correcto. Pues mira, eso no ocurre con el espiritismo. Nosotros tenemos evidencia en nuestros libros y lo que se dice del mundo espiritual está claramente definido y lo podemos corroborar. Entonces, por lo tanto, la noticia maravillosa traída de Siempre es Bueno, del señor Divaldo Franco, que todo lo termina en todas sus presentaciones de una manera quirúrgica, que usted sienta que él está hablando de bondad, de amor, de felicidad, que siempre todo es bueno. Pierde por completo su verdadero sentido, que los nuevos conocimientos científicos para comprender la humanidad. Todo se convierte en un mero sensacionalismo místico para dirigir y un sueño espiritualista de Brasil, sin una explicación plausible y sin ninguna evidencia científica. Y el mito del niño índigo muestra una farsa, pasando por encima de los verdaderos problemas sociales, sobre todo para la parte educativa, que afectan a los niños, a nuestros niños, que son la verdadera razón que pocos se vuelven más inteligentes que otros muchos. Entonces, mejor actuó Allan Kardec, que siempre dijo y predicó que puede haber gente más avanzada que otros, pero no de manera aberrante, mística, en forma de niños índigos, como es la parte de decir que son niños índigos. Que el profesor Lyons, o sea, Allan Kardec, nunca lo predijo. De lo contrario, algunos espiritualistas delirantes pudieran haberlo dicho. No lo pueden decir porque eso no ocurre ni aparece en los libros codificados. ¿Y por qué no aparece en los libros codificados? Porque eso nunca fue contemplado. Nunca se estableció que eso teníamos que considerarlo. Si hubiese sido así, nos lo hubiesen dicho. Muchos dirán, no, pero es que no lo pudieron decir todo. Es que esa situación se cae de la mata. Si los espíritus hubiesen querido que nosotros tuviéramos ese conocimiento, nos hubiesen dado y nos hubiesen dicho. Porque de la misma manera que nos hablaron de eso, nos hablaron de los fluidos cósmicos universales. Nos hablaron de que no va a haber cataclismo, de que no va a haber catástrofe. Todo eso nos lo dijeron los espíritus. Y nos hablaron explícitamente de lo que es el espíritu, lo que es la materia. Todos esos conceptos que deberíamos saber para nosotros vivir en esta tierra. Y el propio Allan Kardec quería popularizar la educación, porque él era un educador. Y entonces con la intención de impulsar la evolución intelectual y moral real, que es independiente de etiquetas diferenciadas, porque la democratización de los medios de conocimiento y hacer un mayor número de personas capaces de evolucionar de una manera digna y segura. O sea, ese es el pensamiento y esa es la educación que el espiritismo da. Completamente diferente a un concepto de niños índigos o de un concepto de mujeres alfa o ese tipo de conceptos donde separa a los seres humanos. Ahora, siguiendo con Lee Carroll y la esposa, ellos establecieron lo que se llama las canalizaciones. Y esas canalizaciones, que son comunicaciones con estos seres, tienen el propósito de informarnos a los seres humanos sobre este proceso que es el que se está dando tanto con Cryon y ese pensamiento que no tiene razón de ser, y lo que son los niños índigos con que vienen a ayudar a la humanidad para su evolución. Entonces dice que este proceso de Cryon y de este pensamiento viene a darnos a conocer las oportunidades que tenemos y los regalos que están a nuestra disposición si decidimos aceptarlos.
por lo menos ya salió ahí el libre albedrío. Si decide, quiere decir que nos dieron la opción de que si no decide, pues no vale la pena, no van a insistir. En el primer libro canalizado por Lee Carroll, cuando él habla de canalizado, se significa psicografiado, o que recibió la información de estos seres y de alguna manera lo escribió, ¿no? O lo grabó o hizo lo que quisiera, pero es una canalización. Crayon nos dice que actualmente en la Tierra hay 9 entidades canalizando el Crayon. O sea que hay 9 organizaciones a través del planeta o entidades que son responsables ante Crayon para que esto se dé. Hay muchas otras, muchísimas, que acuden para traer el mismo mensaje. Y dice el mensaje del poder del que dispone ahora debido al desplazamiento de lo que se está creando. Eso aparece en el libro Los tiempos finales, publicado en 1989, de este señor Lee Carroll, que lo vendió como pan caliente. Entonces dice lo siguiente, dentro de uno de sus mensajes: saludos, soy Crayon, del servicio magnético. Cada uno de ustedes es querido muy tiernamente. Si ha llegado a usted al punto en que se encuentra leyendo esta comunicación, estará en el lugar correcto y en el momento adecuado. Le ruego que continúe. Voy a hablarle directamente a usted, dice él. ¿Qué soy yo? Soy del servicio magnético. Eso significa que mi entidad, dice Crayon, es una entidad de servicio. Nunca ha sido humano. Usted forma una parte muy importante del todo y es usted muy especial. Han sido ustedes elegidos para ser los que lleven la frecuencia de la totalidad hacia un nivel más alto. ¿Y por qué? ¿Y por qué somos escogidos? ¿Y para qué? Digo yo, esas son preguntas que yo hago. La conexión del amor. Y dice, el amor es una fuente de poder, es energía. Hasta donde yo tengo entendido, el amor no puede ser energía. No tiene moléculas. Para nosotros el amor puede tener el efecto de los mismos fluidos cósmicos universales que nos dieron los espíritus y que los podemos dar y podemos contagiarlo a una persona, pero no puede ser energía porque no tiene materia. Para que sea energía tiene que tener materia. Puede usted invocarla, o sea, el amor, o sea, la energía del amor, encenderla y apagarla, almacenarla, enviarla hacia afuera y centrarse en ella para múltiples usos. Siempre está disponible y nunca le fallará. Es la promesa del universo. Aprende a sentir o experimentar. En esto yo tengo que decir una cosa. Existe el amor universal. Eso es cierto. Y es lo que permea en todos los mundos, en todos los lugares, en todas las galaxias, en todo el universo. Debe prevalecer el amor universal. Eso está correcto. Pero el decir que es una energía, pues no estoy de acuerdo. Aprenda a sentir, sigue diciendo Crayon en este libro. Aprenda a sentir o experimentar la fuente de amor cada vez que lo desee. Este es su nuevo derecho. Creará la paz que usted necesitará para pasar por todo aquello que ha de venir. Entonces, este nuevo poder le será necesario para efectuar el trabajo de transmutación sobre la Tierra. La Tierra necesitará que muchos de ustedes efectúen este salto, ya que de otro modo no habrá el suficiente poder necesario para realizar la tarea que se debe realizar. Todo esto son pamplinas, son historias inventadas, porque no hay una organización, no responde a nadie. Tú no puedes ir a tocarle a la puerta a alguien, oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo eso se va a efectuar? Excepto estas mentes que quieren decir que ahí tienen un líder que se llama Crayon, que no se sabe dónde está, y que no hay evidencia de que exista. Sigo con la presentación del libro. No impresionará a nadie si decide seguir este camino y tampoco decepcionará a nadie si decide no seguirlo. Se trata de una decisión que debe tomar basándose en el discernimiento espiritual de saber dónde se encuentra en este momento en su propio camino. Estos son fragmentos del libro 1 de los tiempos finales. ¿Qué pasa con todo esto? Esto da lugar a que este señor, que se llama Lee Carroll, pueda vender unos libros.
para que entonces le pregunte, ¿y qué tengo que hacer? Ah, no, el próximo libro usted lo lee. Entonces él se sigue enriqueciendo con algo que él sabe que no tiene solución, no tiene ninguna contestación, porque no se puede explicar. Eso no existe, eso está en la mente de él cuando creó ese libro. Entonces, estas cosas que están surgiendo, que se están uniendo a las cosas que presenta el espiritismo en Brasil, que dicen que es parte del espiritismo, es lo que tenemos que abrir los ojos. En 2016, yo les pido, por favor, que todo lo que yo diga, todo lo que diga cualquier expositor del espiritismo, usted lo evalúe. Y si son videos, mejor todavía. Atesórelos, búsquelos, guárdelos. Y va buscando parte por parte lo que están diciendo. Y se va a dar cuenta de que todo lo que dicen, la mayoría es falso. Todo lo que yo digo, que ustedes lo pueden ver en un video, yo lo justifico con lo que dicen los libros codificados. Y usted va y lo busca en el libro codificado. Y verifica que es verdad lo que dice Fran. En ese sentido. Ahora, yo estoy haciendo una disertación en este momento de lo que nos hemos encontrado de personas y de mensajes que está dando el señor Divaldo Franco, la Federación Espírita de Brasil, en términos de lo que es espiritismo y lo que eso no es espiritismo. Y yo deseo que mis amigos no se confundan con eso. Porque el ser espiritista, un adepto del espiritismo, solamente lo puede ser conformando tu comportamiento a lo que significa el espiritismo. ¿Y qué es el espiritismo? Hacer el bien. Desear el bien a los demás. Tú conformas un comportamiento de hacer el bien, tú eres espiritista. No necesitas nada más. Entonces no necesitamos ninguna ayudita de ramatis, diciendo mentiras, falsas profecías, hablando de horóscopos, o sea, hablando del porvenir, hablando de rituales, hablando de los astros, para nosotros adelantar nuestro espíritu. Eso está completamente fuera de lo que el espiritismo enseña. Y lo que tiene que ver con la astronomía, la astrología, es terrible porque Kardec dedicó páginas enteras para explicar que eso era incorrecto, que eso era adivinatorio. Y los espíritus se encargaron en contestar sobre ese punto específicamente. ¿Y por qué el señor Divaldo Franco enseña lo de Ramatis? Y enseña este tipo de conceptos que van directamente relacionados a lo que es la astrología. Eso yo se lo dejo a ustedes, porque ustedes se lo pregunten. Yo deseo que ustedes busquen en internet esto que yo digo. Ustedes pongan en el internet niños índigos y pongan Divaldo Franco. Es más, de hecho, yo lo puedo hacer en este momento, a ver qué me sale. A ver qué pasa aquí. Si yo digo aquí, niños índigos, índigos, y vamos a poner al lado Divaldo Franco. Ok, si hacemos una búsqueda en YouTube para ver los videos que están desarrollados a favor de este tema por medio del señor Divaldo Franco, vamos a encontrar lo siguiente. Yo puse niños índigos y puse Divaldo Franco. Y aparecen varios videos. Viene uno que dice crianza índigos Divaldo Franco, pero eso significa niños índigos de Divaldo Franco. ¿eh? Eso fue hace 2 años. También tiene una segunda que dice Divaldo Franco, su discurso o palestra, su discurso de niños índigos o cristal. O sea, usted va a encontrar que Divaldo Franco ha publicado exhaustivamente con relación a lo que son niños índigos. No es que Fran se lo inventó ahora y que ahora viene a vincular a Divaldo en este tema. Búsquelo usted mismo, ponga niños índigos, ponga al lado Divaldo Franco en YouTube. Se va a encontrar también Divaldo Franco y los niños índigos. Eso hace 4 años. Divaldo Franco dice los espíritus que volverán a reencarnar en la tierra. Me imagino que habla de niños índigos. También dice Divaldo Franco hace 1 año atrás habló sobre los niños índigos. Hace 2 años, Divaldo Pereira Franco, niños índigos y cristal, la parte 1. Quiere decir que tenemos aquí innumerables videos, más de 5 o 6, donde Divaldo Franco ha estado hablando sobre el pensamiento final. Dice Divaldo Franco, pensamiento final, hablando sobre los niños índigos y cristal. Eso fue hace 2 años.
Y me imagino que en una conferencia que hizo en C, de Joana Angelis, el 8º aniversario, conferencia de Edivaldo Franco, donde habló sobre niños índigos. Y así por el estilo tenemos a Edivaldo Franco hablando de los niños cristal, hace 4 años, Edivaldo Franco. Está interesante que usted podemos ver a Edivaldo. Vamos a ver lo que dice Edivaldo Franco en, a ver si lo tengo aquí. Vamos a ver lo que dice Edivaldo Franco. Este es cortito. Con relación a... Vamos a ver cómo dice. Das crianças, cuja aura muito alva passou a denotar das crianças. Vamos a ver lo que dice. Das crianças. Criança significa niños. E daquelas crianças índigos, ou das crianças, cuja aura muito alva passou a denotar como crianças cristais, que são diferentes das crianças índigo. São dóceis. Nem sempre atendem às nossas imposições de adulto, mas elas permanecem em uma situação de meiguice, de afabilidade, embora façam o que lhes apraz, em uma forma de autossuficiência. Elas nos olham como se estivessem conscientes de quem são. Apresentam uma forma de independência de conduta e têm algumas dificuldades na área das nossas imposições. O sea, esto yo no me lo estoy inventando. Lo voy a poner otra vez, son 58 segundos. Para que ustedes vean cómo Edivaldo Franco le presenta al mundo las cualidades que tiene un niño índigo y uno cristal. Y los presenta como que es algo importante que llega a la humanidad, cuando verdaderamente eso lo que hace es separación dentro de los seres, que eso es demarcación y eso es falso y pernicioso. Vamos a ponerlo, le voy a poner la pantalla completa. Estudos astronômicos da mais relevante atualidade constataram que o sistema solar realiza um grande périplo em volta de Alcione. No. Eso pique y se extiende, porque ahora mismo entra en otra situación donde viene a hablar de cosas más profundas, y de hecho ese se llama Niños Índigos de Edivaldo Franco. Pero vamos a ver qué es lo que yo quería, porque yo no quería este. Estrela de terceira grandeza da constelação das Pleiades. Mira, habla de las Pleiades. A constelação das Pleiades, constituída de 7 estrelas, somente conhecidas neste momento 6, faz parte da constelação do Touro, que é constituída por centenas de astros. E Alcione, segundo as observações astronômicas, é a estrela mais brilhante desse conjunto. Merece considerar que as Pleiades são tão belas em nosso céu e tão famosas que os chineses de há 4.000 anos antes de Cristo já conseguiram identificá-las, e posteriormente os gregos, através da poemática mitológica, procuraram interpretá-las como sendo a materialização de alguns deuses que foram fixados no inmenso zimbório celeste. Yo eso lo dejo para que ustedes lo interpreten, donde Edivaldo Franco ha estado durante los últimos 4 o 5 años hablando de niños índigos. Ahora habla de las Pléyades, igual que un metafísico. Ninguno de esos conceptos que él presenta ahí solamente se los aprendió de algo que lo leyó de alguien más. ¿Y dónde está el espiritismo, amigos? ¿Dónde está nuestra bella filosofía, que no tenemos que recurrir a ese tipo de disertación? Entonces, a ustedes les toca esa parte, hacer esa asignación. Porque yo cumplo con llamar la atención y decirle, eso no es espiritismo. Nosotros no podemos basar nuestro conocimiento, adelantamiento espiritual, en base a niños índigos, a niños cristales, que Edivaldo Franco ha venido durante 4 años diciéndole al mundo que eso es una nueva generación de espíritus
que son los que están regenerándose la humanidad. Eso no fue lo que dijeron los espíritus. La regeneración de la humanidad se empezó a funcionar desde que los espíritus dijeron y viene como consecuencia de un adelantamiento moral, no de niños índigos, sino de todos aquellos espíritus que están encarnando, que vienen a desarrollarse en la parte moral y lo que dejaron en una encarnación anterior lo continúan ahora para propósitos de llevar al mundo, todo el mundo, hacia un mundo mejor. No es de niños índigos que hay una separación, donde se establece niños cristales, niños índigos, entonces tú empiezas a poner, no, esos niños son especiales. Y el señor Divaldo Franco empieza a establecer esos términos para que todo el mundo crea que él sabe mucho, él sabe muchísimo de las Pléyades, de todas esas pamplinas que están diciendo los metafísicos que no tienen sustento espiritual y que no se pueden probar. Porque si usted me dice, Divaldo Franco, ¿dónde usted le leyó eso? Yo estoy seguro que me va a decir, no, lo que pasa es que eso no es una psicografía. Eso no viene del mundo espiritual. Eso no es lo que enseñan los libros codificados. Eso no es espiritismo. Pero nadie se lo dice, nadie se atreve a decírselo. Y pararlo y decir, mire señor, ¿de dónde usted está hablando? Eso no es espiritismo. No venga a decir que usted es embajador del espiritismo para presentar niños índigos. Para presentar ese tipo de conceptos metafísicos que no tienen que ver nada con lo que el espiritismo enseña. Porque en el momento que tú abras esa puerta, tienes que empezar a hablar de todos los que están utilizando las Pléyades y todas estas constelaciones y todas estas estrellas ¿cómo se llama? Star, que está por ahí dando tumbo, que si Cryon y todo este tipo de misticismo que vienen a afectar el espiritismo en el desarrollo de la educación que damos. Usted mismo decide. Ya yo le di cómo usted ir a buscar en YouTube todo lo que ha dicho Divaldo Franco sobre eso. Qué bueno que está en videos. Nadie puede decir, no, que usted está diciendo que Divaldo dijo y no dijo. Ahí dijo. Si usted lo busca, claramente su posición ha sido el defender niños índigos. Es más, si le pones Ramatis en ese mismo pensamiento y le dices Divaldo Franco Ramatis, vamos a ver cuántas veces habla Divaldo Franco de Ramatis. Ramatis. Divaldo Franco. Vámonos aquí otra vez a la pantalla. Y estoy buscando aquí Divaldo Franco con Ramatis. Vamos a ver. Un espíritu inventado por él. El primero dice, Divaldo Franco habla con mucho respeto de Ramatis. Y ahí yo tengo opciones. Ramatis, el futuro del planeta. Divaldo Franco habla sobre la reencarnación de Johanna Angelis, de Manuel y de otros temas. Divaldo Franco, Chico Xavier y Ramatis. Divaldo Franco, Chico Xavier y Ramatis, otro más. Vídeos populares, Ramatis. Divaldo Franco con eso nada más usted tiene. Vamos a ir el video que él habla sobre, con mucho respeto de Ramatis. Ramatis sabemos que es un espíritu en contra del espiritismo, pero ¿qué es lo que dice Divaldo Franco cuando se le pregunta a Ramatis? Dime. Sociedade Espírita Ramatis, perto daqui, aprendi a amar e entender melhor o espiritismo, a procurar o aperfeiçoamento nos livros de Kardec, Chico Xavier, Divaldo Franco e outros. Poderia nos dizer algo sobre o espírito Ramatis, cujos livros são tão esclarecedores e ratificam todos os fundamentos do espiritismo? No ano de 1954, em Curitiba, ambos éramos jovens. Vamos a ir otra vez al ratificam todos os fundamentos do espiritismo. Dice la persona que lo entrevista que los libros son esclarecedores, los de Ramatis, y establecen, que es lo que la palabra de, vamos a oírla. Dice, cujos livros são tão esclarecedores e ratificam todos os fundamentos do espiritismo. O sea, son muy esclarecedores los libros de Ramatis y certifican todos los fundamentos del espiritismo.
No estamos de acuerdo con eso, obviamente. Ramatiz no representa al espiritismo. No es una digna representación de la filosofía espírita, pues Ramatiz contiene las siguientes fantásticas incongruencias con los postulados del espiritismo. Primero, cree en rituales, inciensos, fumadores, amuletos, talismanes, acción de objetos materiales sobre los espíritus y los fluidos. Él cree en la astrología, presenta a un Jesús tergiversado, Jesús crístico, uso de anticonceptivos para regular cuántos hijos una pareja puede tener, habla del fin de los tiempos, tiene falsas profecías, cree en la adivinación, es vegetarianismo, lo que predica, el planeta Marte y la vida extraterrestre, información incorrecta. Nada se puede probar en la tecnología de hoy que tiene con relación a esta información apócrifa de Marte. La adivinación, los rituales o la astrología no tienen nada que ver con el espiritismo. Los que dicen que Ramatiz afirma y complementa el espiritismo son aquellos que no han leído los libros codificados y que no les interesa la filosofía espírita. Es un modo de manchar nuestra filosofía y denigrar el espiritismo en términos doctrinarios. ¿Por qué este afán de hacer daño al espiritismo con conceptos doctrinarios tergiversados y diametralmente opuestos a lo que ya conocemos del espiritismo? ¿Cómo será posible que aquellos que defienden a Ramatiz puedan tener algo que aportar a nuestra filosofía del espiritismo? Ramatiz es un espíritu mistificador e inventado por Ercilio Máez y Divaldo Franco. Un espiritista de verdad sabe darse cuenta de este misticismo llamado Ramatiz, como es y lo puede identificar como falso y pernicioso, que no aporta nada a las enseñanzas del espiritismo. Unámonos para evitar que estos espíritus inventados afecten nuestra bella filosofía. Todos unidos seremos más que los que vienen a confundir los postulados del espiritismo. Ramatiz y Ercilio Máez son parte de esta mistificación perniciosa que atenta contra el libre albedrío, cambiando los postulados del espiritismo consolador que nos legó Jesús de Nazaret y espíritus puros y perfectos a través de los libros codificados. Ambos, Divaldo Franco y Ercilio Máez, son responsables directos de esta mistificación o engaño en el espiritismo, y lo confunden con la teosofía, que no tiene ninguna vinculación con el espiritismo consolador que Allan Kardec nos dejó por escrito en los libros codificados. Por lo tanto, el espiritismo no tiene nada que ver con Ramatiz. Tive a grata satisfação de conhecer o médium de Ramatiz, Ercilio Máez, no ano de 1954 en Curitiba. Él dice que él conoció a Ramatiz por medio de Ercilio Máez en 1954. Quiere decir que de 1954 para acá, Divaldo Franco ha estado promoviendo en el mundo entero como espiritista a Ramatiz. Ambos éramos jovens, mas eu não tenho saudade. E então conheci Ercilio, o jovem idealista. Ele era um pouco mais idoso do que eu. E ele me contou a respeito das mensagens que recebia. Ainda não houvera publicado nenhuma obra. Contou-me que ele sentia a presença desse oriental
e que muitas vezes sentava-se à máquina datilográfica e começava a receber a inspiração e, naturalmente, transferia para o papel. Él reconoce que este señor Silvio Maes recibía los mensajes cuando se sentaba en la máquina a escribir. Entonces sabemos nosotros los espiritistas que eso no tiene valor en términos espirituales, porque en ese momento se puede estar confundiendo el mensaje de un espíritu con el mensaje que tiene la misma persona porque está escribiendo en la máquina. No hay forma de evaluarlo. Una psicografía escrita a lápiz y papel, y los estudiosos del espiritismo sabemos que eso da lugar a que se haya malas interpretaciones y se utilice mal lo que se llama la psicografía. Y eso, Divaldo Franco está avalando ese proceso. E como era um homem muito jovial, ele me disse: eu não sou médio psicógrafo, eu sou psicodatilógrafo, porque recebia mensagem e datilografava. Eu não tive essa felicidade. Eu ainda sou psicógrafo e escrevo com lápis. Já tentei mudar para caneta esferográfica, mas Joana de Anjos me diz assim: lápis, meu filho. Não sei se era... Los que están llegando nuevo al espiritismo, cuando se hace una psicografía, que es una facultad mediúnica establecida en los libros codificados, eso ocurre cuando el espíritu quiere transferir un mensaje por medio de la mente y utiliza del medium psicógrafo la mano. Y entonces existe lo que es psicógrafo automático, el psicógrafo que es por intuición, semimecánico y mecánico. Cuando eso ocurre, usted puede evaluar cómo se va definiendo en la escritura. En muchas ocasiones cambia el tono o la manera. Por ejemplo, en el caso cuando yo hago psicografía, yo pongo preguntas al espíritu y cuando veo la contestación es completamente diferente la escritura que yo recibo de ese espíritu. Entonces yo empiezo a evaluar. Ok, esa es la primera. Pues entonces si yo veo que me escribe un mensaje, lo primero que yo debo hacer como espiritista verdadero es, ok, vamos a verificar si eso cumple con lo que dicen los libros codificados. Para eso tengo que haber leído los libros y verificar que eso sea correcto. Entonces yo la publico o no la publico. Yo me aseguro que sea lo que esté diciendo, que sea correcto. No he tenido problemas en ese sentido. Pero cuando tú vienes y le dices que una persona va a recibir un mensaje y lo escribe en la máquina, y después que lo escribe en la máquina se va con un lápiz a escribir lo que escribió él en la máquina, eso no es espiritismo, lo que nosotros enseñamos, y no es psicografía. Eso tiende a que el mensaje que se está dando y que dice que es una psicografía viene de la mente del que lo escribió, no de un espíritu. ¿Por qué entonces no hiciste esa psicografía antes de que la pusieras en la máquina de escribir? Y entonces ahí tú das una validez a eso que está pasando. Bueno, con esto yo quiero darle a demostrar de que el señor Divaldo Franco ha estado... parceira da indústria, Johann Faber, porque ela não muda. Ele vai, minha irmã, uma canetinha Big é tão fácil. Lápis, meu filho. Eu ainda tenho que fazer as pontas dos lápis. Então, deve ser kármico. É assim, eu já saía datilografado. Então, eu recebo a lápis, agora eu coloco no computador e etc., já mais fácil. E então, naquela oportunidade, numa das vezes em que ambos estávamos na Federação Espírita do Paraná, eu vi o espírito Ramatiz. Realmente, ele apresenta-se conforme uma dessas pinturas que se tornou célebre graças a um excelente médium psicopitógrafa daqui do Rio de Janeiro. É um espírito muito nobre, ele trouxe ideias sui generis. Allan Kardec recomendou-nos que deveríamos observar sempre a universalidade do ensino. Ramatiz, graças aos seus antecedentes orientais, trouxe-nos uma contribuição muito valiosa, mas ele trouxe-nos também ideias muito pessoais, que à época e um pouco depois causaram certos momentos de reação por determinados indivíduos. Ele realmente confirma toda a codificação. Y algunas informaciones que él ministró. Miren las palabras de Divaldo, por eso quise dejar este video, que son de 3 minutos 57 minutos, en el número, en el 3, en el minuto 3.
para que usted mismo lo verifique y vea que él dice que Ramatis verifica toda la codificación. ¿Cómo es posible que Ramatis, hablando de profecías falsas que lo descubrimos, que no se cumplían, hablando de Cristo y Jesús, separando a Jesús y Cristo, pero poniendo de que Jesús iba a tener una intervención en un Cristo crístico, ¿ah? En términos metafísicos, que no tiene que ver nada con la codificación, de que habla el espíritu Ramatis de rituales, de que habla que conforma su comportamiento basado en rituales, cuando el espiritismo no enseña rituales, en lo que se llama la astrología, que eso es, la astrología es completamente adivinatorio, que los espíritus y Kardec definieron de que eso no era correcto, de que eso era adivinatorio, que no tenía que ver con el espiritismo, y viene Divaldo Franco a decir, en sus propias palabras, ¿qué es lo que dijo? En el número 3, vamos a añadirlo aquí un poquito, y lo vamos a poner aquí, vamos a ponerlo. Dos momentos de reação por determinados indivíduos. Ele realmente confirma toda a codificação. E dice que él confirma toda la codificación, Ramatis. Algumas informações que ele ministrou, nós estamos aguardando que o tempo confirme através da contribuição da ciência. São valiosas as informações transmitidas através de Ercílio pelo Espírito Ramatis e, por certo, pelos médiuns que excederam Ercílio, porque ele teve uma enfermidade degenerativa, deixou de psicografar, depois desencarnou, mas outros médiuns continuaram. O que é mais fascinante na obra desse espírito é o conteúdo moral. E como Kardec diz que o conteúdo moral é o essencial, e isso deve ligar-nos uns aos outros, sem qualquer discrepância em determinados itens que ainda não foram confirmados pela ciência. Portanto, parabéns à pessoa e parabéns a todos aqueles que, através da mensagem do mundo espiritual, encontramos o conforto, a diretriz e a felicidade para nossas vidas. Dice que Ramatis confirma toda la codificación. Con todo lo que predica Ramatis. Nada, no encontré ni uno, cuando estudiamos a Ramatis en estas últimas 2 semanas, nada que confirme la codificación. ¿Y qué pretende Divaldo Franco? Que nosotros creamos eso, de que este espíritu lo que viene a traer al espiritismo, a traer lo que son rituales, a traer adivinación, a cambiar el concepto de Jesús y Cristo con un Cristo crístico, a dar profecías que no se cumplen, a establecer que el espíritu, a establecer claramente su mensaje, a un mensaje teosófico de lo que se llama la todo eso no tiene que ver con el espiritismo. Entonces yo estoy aprovechando esta oportunidad de este video, presenté lo que está predicando Divaldo Franco con relación a los niños índigos y lo que predica de los Ramatis, y entonces usted me quiere decir a mí que eso es espiritismo. No es espiritismo, se alejaron por completo del espiritismo. Entonces tenemos nosotros que volver a reconocer eso no puede ser incorporado en nuestras enseñanzas. El que quiera creer eso, pues que lo crea, porque tiene su libre albedrío, es su prerrogativa, pero no es espiritismo, y debemos aclararlo, que Divaldo Franco está claramente definido en que está predicando cosas que no son del espiritismo. En este tiempo de su vida, 4 años completos predicando de niños índigos y de niños cristal. Hablando de 1954 de Ramatis, como que es un espíritu del espiritismo. Entonces el que no conoce, que no ha leído los libros, pues, no, porque Ramatis, hay que ir a donde Ramatis, hay que esperar lo que dice Ramatis, y todo lo que dice Ramatis es en contra del espiritismo. Eso es como denigrar nuestra filosofía, eso es como mofarse del espiritismo. Porque una persona que lee los libros, y lo mismo que yo hice, y evalúa esto y dice, espérate, este señor lo que está haciendo es jugando con nuestra filosofía, y viene y la disfraza de felicidades, y de cosas, y de cuestiones. Ya yo dije anteriormente que se hizo un estudio en Brasil, porque dicen que Divaldo es un filántropo increíble. Si estamos hablando de la felicidad, con esto concluyo. La felicidad está garantizada para los espíritus puros y perfectos que están en el seno de Dios. Nadie puede garantizarle la felicidad a nadie porque haga una presentación o haga una conferencia de Divaldo Franco. Todo el mundo sale, ¡ay bendito, qué lindo, qué bello! Y la felicidad, eso no funciona así.
La felicidad que nosotros tenemos, nosotros venimos a sufrir primero. Pero cada vez que determinamos que hay un espíritu que nos está molestando, nosotros lo rechazamos, vencemos, pasamos la prueba, tenemos felicidad momentánea. Ay, qué bueno lo hice. Pero eso es momentáneo, eso no es permanente. Porque la felicidad plena, total, radica en ser puro y perfecto en el momento en que esté en el mundo espiritual, en el seno de Dios. O sea, en el tiempo en que estamos encarnando, nos toca rectificar todo lo malo que hicimos, las imperfecciones que se lograron, y además de eso, nos toca sufrir lo que hicimos sufrir a otros. Y sí podemos luchar por una felicidad, aunque sea momentánea. De tú decir, yo no quiero esa tristeza en mi mente. Yo rechazo eso. Eso es lo que nosotros predicamos, lo que dice la codificación. Pero no es lo que predica el señor Divaldo Franco, que te predica de una felicidad como si fuéramos espíritus puros y perfectos. Eso no es correcto. Y ahora lo último que se está predicando es que en el mundo, donde él tiene una experiencia, donde fue supuestamente desdoblado a una organización, a una actividad, donde habían 5.000 espíritus en un auditorio, dándole un homenaje al señor Becerra de Beneses. Estamos hablando del mundo espiritual. O sea, que él está uniendo el concepto que está presentando Chico Xavier con el no solar, con las experiencias que él ha tenido espiritualmente en desdoblamiento, para tratar de darle validez a lo que dice Chico Xavier. Nada de eso está en la codificación. En ningún momento se habla de que en el mundo espiritual hay religiones, separación. Los espíritus tienen que mejorarse, llegan al mundo espiritual, tienen que prepararse para la próxima reencarnación, pero eso no, y pueden mantener sus pensamientos religiosos si quieren, pero allí no hay organizaciones como él dice que hay. Y que hay auditorios para que los espíritus se reúnan, aplaudir a todos aquellos que supuestamente hacen una obra de caridad. Todos tenemos que hacer obras de caridad, amigos. Con esto termino esta presentación. Vamos a abrir los ojos en el 2016. Vamos a analizar todo lo que se nos dice. Vamos a evaluarlo. Ustedes evalúan lo que yo estoy diciendo. Ustedes buscan esa información y ustedes llegan a su conclusión ustedes mismos. Nuestro interés es educación. Laura y yo estamos educando, le estamos dando la oportunidad. Nos hemos dado cuenta que nos han pasado gato por liebre. Y eso sin contar todo lo que ha sido de plagios del pasado, que hay pruebas evidentes, contundentes sobre esa situación. Entonces, no venimos a mirar seres humanos, ni a Fran Montañez, básicamente. Usted mira un video mío, o lee un artículo de lo que yo predico, o ve esta programación en vivo. Usted lo anota, lo graba si quiere, como muchos me están grabando, y se va y verifica. ¿Dónde lo dice eso en la codificación? Pero no vaya con ese sistema crítico porque usted se busca faltas. Es como si estuviera dudando de lo que yo estoy diciendo. Es como si usted no entendiera la codificación. Usted no le importa la codificación, sino que le importa decirle que Fran Montañez se equivoca. ¿Cuántos quisieran decir eso? Y lo pueden decir en cualquier momento, porque yo no soy perfecto. Y no pretendo hacerlo. Yo quiero ayudar a la humanidad y ayudar a cada una de las personas, que la felicidad se obtiene de día a día, poquito a poquito. Cada vez que tú rechazas la tristeza, la rechazas. Cada vez que vences ese mal espíritu, lo vences. Cada vez que tú puedes pasar la prueba, la pasas. Siendo mejor hoy que ayer, predicando la moral. No religión, no cristiandad, no separación de los seres humanos. Niños índigos, separación. Cristiandad, separación. Cristiano, separación. Todo eso establece separación. Y eso lo predica el señor Divaldo Franco a las 4:20 y todo el mundo se lo dice. Ay, eso es correcto. Ese señor es lo... Mire, señor, ese señor es lo que ha llevado... Usted no se ha dado cuenta el atraso que ha tenido el espiritismo en términos posexuales. Yo lo puedo probar. En los censos que se han hecho en los últimos 4 años. Que no pasa de 4 millones. Supuestamente que había mucho más de espiritistas en Brasil. Ellos mismos lo presentaron 4 millones. Cuando Kardec dejó 20 millones. Solamente en Francia. Y si te pones a mirar en el tiempo de Kardec, 20 millones en Francia y en todos los demás países diseminados, posiblemente Kardec había dejado 100 millones de espiritistas. ¿Y cuántos hay hoy? Yo creo que no pasan de 10. Lamentable. Porque se ha predicado un espiritismo incorrecto, pero eso tiene su lógica y su razón. ¿Pero por qué eso ha pasado, Fran? Porque hay un interés de unos espíritus que ya desencarnaron, que eran jesuitas, católicos, destruir el espiritismo y crear un nuevo espiritualismo mediante Chico Xavier, que indique que se necesita la religión, que tienen que ser cristianos para llevar a la cristiandad. Eso está quirúrgicamente preparado espiritualmente de hace muchos años. Eso es un misticismo total. Y nosotros podemos decir que nos hemos dado cuenta. Y de la misma manera que Fran Montañez y Laura lo hacen acá a la gente que habla español, también lo tenemos en Brasil.
innumerables ¿cómo se llama? Grupos se han establecido en Brasil ya molestos con la situación esta. Y en diferentes partes del mundo. Y ya en Latinoamérica ya se están reuniendo y están hablando de, pero ¿qué es esto? Esto no es espiritismo. Yo deseo que el espiritismo se dignifique y se predique espiritismo. No venimos a predicar niños índigos, ni de cristal. Esas son falacias creadas por Divaldo Franco para justificar unos libros que él ha escrito con relación a lo que se llama la transición planetaria, que son el tema principal de ahí, viene como consecuencia del libro del cielo y el infierno, ya establecido por los espíritus hace 150 años. Y ellos dijeron que la transmigración de espíritus iba a ser de manera gradual, no nos íbamos a dar cuenta, y que eso era una transformación moral, un cataclismo moral. No tiene que ver nada con separación de personas que piensen de una manera o de otra. Con esto termino el video. Gracias. Una religión que no aparece avalado en los libros codificados, nos llevan a pensar que es espiritismo, pero no es espiritismo. Entonces, eso pique y se extiende, tiene unas connotaciones mucho más profundas en términos doctrinarios que debemos entonces, los que estamos estudiando los libros codificados, darnos cuenta de que es una cosa y que es la otra. Ok, teniendo eso en claro, la Federación Espírita de Brasil, ni Divaldo Franco, ni Joan Angelis, pueden decir, primero, que ese concepto es de ellos, pero ellos lo utilizan mucho en las presentaciones. Esa iniciativa de utilizar este recurso de lo que son los niños añil, de color añil en su aura. Tú quieres saber lo que es el aura, ¿verdad? El aura, estamos hablando de cuando tú miras mi video, tú me estás mirando a mí en este video, ¿verdad? Si tú quieres saber cómo es el aura de Frank, tú miras aquí encima, en el contraste con la parte blanca de atrás, en la pared,
te quedas mirando ahí por, digamos, unos 30 segundos y vas a notar que mi aura sobresale. Pero no te sorprenda que veas el aura clara, porque cuando uno hace el bien, el aura que supuestamente puede identificar ese comportamiento sale clara. Pero nosotros no estamos en ese tipo de adivinaciones, porque todo el mundo debe tener una aura lo más claro posible. Entonces, el problema viene cuando las personas empiezan a verle colores. Y hay personas que se ponen a mirar el aura y no, tiene un color verde. Yo he hecho estudios sobre esto profundo y me he encontrado que todos aquellos que hablan de que el aura tiene un significado, que específicamente es un las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita. Extrafísicos que conocemos como la hermandad. Este concepto surge en Estados Unidos en 1989 para tratar de demostrar, para tratar de presentar una idea llamada sobre una situación de que hay niños que nacen con unas condiciones y unas aptitudes un poquito diferentes a lo normal y que se pretende explicar de esta manera. Este señor que trae esta idea, señor Lee Carroll, en 1989, dijeron lo siguiente, que Cryon y su grupo llegaron a la Tierra en 1989 para la convergencia armónica, cuando se realizó una medición de la energía y del potencial futuro de la humanidad. Como los resultados fueron positivos, el grupo de Cryon vino a modificar la rejilla magnética del planeta para apoyarnos a los humanos en nuestro camino hacia la iluminación. Todo esto no hay evidencia de que eso haya ocurrido, no hay explicación espiritual sobre eso, no tiene que ver nada con lo que el espiritismo enseña. Bueno, desde ese punto de vista, pues yo quiero estar claro de que el espiritismo no enseña esto, y voy a explicar por qué, porque va en contra de los principios y los fundamentos del espiritismo. Pero ¿qué pasa? Pero la farsa del niño añil o el niño índigo, estamos hablando del aura de ciertos niños que nacen, que tienen unas características, unas inteligencias un poquito más que lo normal, unos comportamientos un poquito agresivos, un poquito, en ciertas maneras hasta irrespetuosos, que cuando empiezan a demostrar ese comportamiento, inmediatamente pues ya... Y tengo un guía espiritual que asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la
Buenas tardes, amigos. En este momento vamos a hacer este video con relación a lo que tiene que ver con los niños índigos, con lo que tiene que ver con unos conceptos que están surgiendo que no tienen que ver nada con el espiritismo. Para establecer claro los puntos, vamos a hablar primero quién creó lo del concepto de niños añil o niños índigos. Eso es un concepto creado en Estados Unidos, pero adaptado en Brasil a los espiritistas de Brasil, que lo han establecido como algo necesario o parte del espiritismo. Vamos a explicarlo, quién dice eso y por qué lo dice, y ver qué explicación tenemos a raíz de lo que dicen los libros codificados. Cuando hablamos de Kryon, es Kryon, es un escrito, un conocimiento que viene por el señor Lee Carroll. Lee Carroll, un americano, este es el nombre, Lee Carroll, donde habla de niños índigos. Entonces, ¿quién es Kryon? Es un enviado por un grupo de maestros en Estados Unidos, por ejemplo. Se consideran que son niños con problemas y específicamente con el déficit de atención. Esta farsa del niño añil no fue creado por Libaldo Franco o por Joana de Angelis, sino uno que piensa que no resiste ver gente triste. Los últimos años, el señor Libaldo Franco ha estado predicando sobre la felicidad. Eso es muy notorio en cada una de sus conferencias. La gente sale riéndose. Perfecto, aquí no ha pasado nada. Pero debemos poner atención qué hay detrás de todo esto. El mito es extranjero, o sea que eso no fue creado por Libaldo Franco, ni por Joana Angelis, ni fue en Brasil, ni nada, sino que eso viene de Estados Unidos. Y no fue dado a conocer por contexto espiritualista. No tiene que ver nada con espiritualismo ni el espiritismo. Hemos mencionado que cuando hacemos algunas traducciones de Brasil, la computadora o el sistema de traductor, utiliza, al tratar de traducir la palabra espiritismo, lo considera como espiritualismo, que no es lo mismo. Hay una diferencia entre espiritualismo y espiritismo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se habla de espiritismo, se habla de aquellos de nosotros, por ejemplo, que creemos en los libros codificados, estos libros que están aquí, que consideramos que la información que está aquí nos lleva a entender que existen espíritus, que hay manifestaciones de los espíritus y que nos podemos comunicar con ellos. Eso es espiritismo. Cuando estamos hablando de que no media esa situación, sino que es algo contrario solamente al materialismo, eso se le llama espiritualismo. Lo que hemos visto que está ocurriendo en Brasil, de aquellos que dicen que son espiritistas, que predican que el espiritismo